Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es nuestra primera clase de salud y adolescencia. Como les había comentado, vamos a tratar de hacer un video por semana o dos cortitos. La clase de hoy va a ser uno cortito, pero que ustedes van a tener que trabajar bastante en una actividad que yo le habría llamado actividad áulica, que les va a llevar las dos clases, las 2 horas, y que la idea sería que después lo pongamos en común. Si lo quieren hacer en grupo, no hay problema, siempre y cuando respetando lo que es la cuarentena, pero si lo quieren tipo charlar con un amigo o una amiga, o charlarlo como curso, si ustedes lo quieren hacer en forma conjunta, no hay problema, la idea es que después de alguna forma pongamos en común todo lo que ustedes estuvieron resolviendo y qué les pareció el trabajo práctico de alguna forma, que después voy a hacer una encuesta a ver qué prefieren hacer. Entonces hoy vamos a empezar con la unidad número 1, que es el concepto de salud y enfermedad. ¿Está bien? Y justamente lo que vamos a ver específicamente hoy es el concepto de salud, cómo evolucionó el concepto de salud a lo largo de la historia. ¿Está bien? Ya va a ser un segundo video, cómo es el concepto de salud actual. ¿Está bien? Históricamente hablando, lo primero que surgió como concepto de salud y enfermedad estaba dado desde una concepción mágico-religiosa, es decir, a partir de cómo yo cumplía las normas de un determinado credo religioso, iba a tener o salud o enfermedad. Tipo, si me portaba bien, iba a tener salud, y si no cumplía alguna norma, iba a no tener salud e iba a tener enfermedad. Entonces, justamente como dice ahí, la enfermedad es una consecuencia directa del castigo divino o la falta de armonía con el orden cósmico. A veces pueden ser dioses, como está ahí representado Zeus, puede ser un determinado dios, depende de las religiones y como lo estemos viendo. Esta de credo religioso tenía distintas aristas, ¿está bien? Para los egipcios era de una determinada forma, para los cristianos era de otra. Cada cultura en esa época tenía esta concepción mágico-religiosa. Esto empezó a ser refutado o empezó a ser debatido por Hipócrates y Galeno. Justamente Hipócrates negará todo resabio mágico y religioso en relación a la aparición de enfermedades y afirmará que nada ocurre sin causa y todo tiene que ser explicado por medio de la razón. Eso quizás lo vean en filosofía, pero justamente Hipócrates decía, esta concepción mágico-religiosa no es factible, sino que tiene que tener un tipo de explicación por fuera de lo mágico y lo religioso. Justamente en el trabajo van a ver el tratado hipocrático, que quizás les suena, y van a empezar a leer un poco sobre qué es lo que decía Hipócrates al respecto. Galeno, por su parte, va a ser como el fundador de la medicina experimental que hoy en día conocemos. Empezó a experimentar y a decir, bueno, si yo, por ejemplo, corto acá, ¿qué pasa? Entonces, como es ahí, debido a sus logros relacionados con la identificación de las consecuencias en algunos nervios y arterias, fiel defensor de la vida racional. Él decía, por ejemplo, si yo, por ejemplo, corto acá, pasa tal cosa. Si yo corto allá, pasa tal otra. No es por una cuestión mágica o religiosa, sino porque todo tiene una razón, que es el corte que hice en un determinado lugar. ¿Está bien? Eso es lo que decía Galeno, que todo tiene que ser explicado por una cuestión racional y que él justamente lo experimentaba. En otra época posterior a Hipócrates y Galeno surgió lo que es el higienismo. ¿Qué es el higienismo? Es como justamente algunos tenían la idea de la relación entre el ambiente y la enfermedad, que ante un ambiente contaminado uno se enfermaba más, algo mucho más cercano a lo que es la modernidad de hoy en día, ¿no? En donde se empezó a considerar factible la intervención del ambiente como objetivo a controlar enfermedades. Si yo tengo un ambiente limpio, un ambiente higienizado,
un ambiente sin basura, un ambiente sin agua contaminada, uno va a evitar enfermedades. Si uno tiene todo lo contrario, va a surgir enfermedades. En esa época no tenían ni idea ni por qué, o sea, no sabían, bueno, si yo tengo el agua contaminada es porque tengo determinados químicos o determinadas bacterias. Ellos no tenían ni idea de nada de eso que hoy en día sabemos. Ojo con eso, porque uno quizás la traslada ya directamente a lo que hoy se sabe. En esa época simplemente decían, si yo no tengo agua sucia, no me voy a enfermar. Si yo no tengo basura tirada en el piso, yo no me voy a enfermar. No tenían ni idea por qué. Simplemente decían, si yo tengo un ambiente higienizado, un ambiente higiénico, no me voy a enfermar. Justamente, como dicen ahí, la enfermedad era concebida por los higienistas como un fenómeno social y la higiene de la ciudad fue la principal preocupación. Ellos veían, después también en el trabajo de un video, que en lugares donde había más cantidad de gente y que no tenían esta cuestión de la higiene social, era donde más enfermedades se observaban. Luego surgió lo que es la teoría contagionista, que es a partir de los descubrimientos de Pasteur, en donde el verdadero control de las epidemias pudo lograrse cuando se conocieron los mecanismos de contagio, aceptando la idea de que las enfermedades también podrían originarse en el consumo de alimentos, agua contaminada, hasta en las manos de los propios médicos. Justamente lo que vamos a ver ahí es que ya hay el concepto de que hay algo adentro del agua sucia, hay algo en las manos que hace que uno se enferme, ¿sí? Justamente en el trabajo van a ver el video sobre un trabajo, una lectura sobre Semmelweis y el lavado de las manos. Saben que está muy relacionado con lo que nos atraviesa hoy en día, que es el coronavirus, la importancia del lavado de las manos. Como uno descubrió, como en esa época se descubrió que el lavado de las manos era fundamental para un montón de cosas. ¿Sí? Después lo van a leer en el artículo que les voy a mandar. Más cercano a la modernidad se tuvo lo que era el modelo biologicista, en donde la salud se definió como la ausencia de la enfermedad. O sea, la salud es la ausencia de la enfermedad. Si yo estoy enfermo, no tengo salud, por enfermedad biológica. O sea, si yo tengo una gripe, no tengo salud. Lo aclaro por lo que va a venir después. O sea, si yo tengo alguna enfermedad, tengo angina, no tengo salud. ¿Está bien? Las explicaciones sobrenaturales fueron reemplazadas por los microbios. Ahora sí, ya con el contexto en donde uno cuenta con microscopios y un montón de herramientas modernas. Esto de que antes la teoría contagionista no sabía que había algo, pero no sabía qué. Ahora lo llamamos microbios. Hay una única causalidad externa, lo que explica las enfermedades, los microbios. ¿Sí? Es la única causa de la enfermedad, son los microbios. Punto. ¿Está bien? Y esto está dado porque también permitió el avance de la medicina en lo que es la bacteriología, la farmacología, la medicina en sí. O sea, ya el hecho de poder observar la existencia de microbios, que son los que nos generan enfermedades, hizo que uno pudiera avanzar en estas ciencias. Esto es algo que después vamos a ver con lo que va a venir después. La causa de la enfermedad es un agente biológico, los microbios, nada más. Y esto es lo que vamos a llamar que genera un reduccionismo biológico. Si ustedes se ponen a pensar un instante, ¿son los microbios la única causa que genera enfermedad? Cuestiones que tienen que ver con el estrés, cuestiones que tienen que ver con el consumo de por ejemplo, determinadas noticias. ¿Eso nos genera enfermedad también? Bueno, acá hacemos una paréntesis. Justamente la que va a empezar a definir bien lo que es la salud y lo que es la enfermedad es la Organización Mundial de la Salud,
que surgió finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1948, en donde la OMS propone a la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social. No solamente el de ausencia de infecciones o enfermedades. Fíjense que este es un concepto mucho más grande que el concepto del modelo biologicista. Acá no estoy diciendo que enfermedad o que salud es la ausencia de la enfermedad, sino que salud es el bienestar físico, mental y social. ¿Está bien? O sea, uno puede estar no enfermo, pues eso no quiere decir que tenga salud, porque si uno está en condiciones, por ejemplo, vive en la calle, no presenta una buena salud. Puede no estar enfermo, pero no presenta una adecuada salud. ¿Está bien? Tiene que tener un bienestar físico, mental y social. Entonces esto es lo que da inicios a lo que es el modelo multicausal. ¿Está bien? En donde sostiene que no existe una única causa de enfermedad, sino de lo contrario existen varias. En 1965 se propone el modelo causal ecológico, que como alternativa al multicausal está dado por tres dimensiones. Justamente el modelo ecológico está dado por tres dimensiones: el agente, el huésped y el ambiente. En donde ahí surge el concepto de ambiente. ¿Qué es el ambiente en sí? Se lo empieza a definir más específicamente. ¿Está bien? Y en 1971 la salud se fue considerada como equilibrio mental y físico que lleva a una integración dinámica del individuo entre el ambiente natural y el social, o ambiente biopsicosocial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que justamente el individuo también abarca lo que es la salud del individuo, abarca también lo social y lo ambiental. Entonces, justamente, la salud es una condición de equilibrio entre el hombre y su ambiente, un equilibrio dinámico entre ambos. Entonces, la OMS surge en 1948, al que después, luego de los 30 años de su creación, agregaron al concepto de salud lo que es el grado en que una persona o grupo es capaz, por un lado, de llevar a cabo sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades, y por el otro, de enfrentarse con el ambiente. En consecuencia, la salud debe considerarse no solo como un objetivo de vida, sino como un recurso más de la vida cotidiana. La salud es un concepto positivo que emprende recursos personales y sociales, así como la capacidad física adecuada. O sea, fíjense el concepto enorme ahora que abarca el concepto de salud, ¿sí? No es solamente la ausencia de enfermedad, sino que justamente tener los recursos necesarios para que uno pueda tener una vida digna. ¿Está bien? Entonces justamente se crea después en 1947 la OPS, Organización Panamericana de Salud, y se asocia justamente a la OMS, en donde la salud es la adaptación diferencial según las capacidades individuales de una persona en su medio, y que tenga los recursos para lograr esa adaptación. Entonces, con esto terminamos lo que es la clase de hoy. Lo que vamos a hacer como tarea es, como ya les dije en un principio, realizar una actividad guiada que parece larga, pero justamente era para que ocupe la primera clase y la segunda. Y después vamos a discutir lo que estuvieron haciendo en esa actividad en forma grupal próximamente. ¿Está bien? Así que, bueno, espero que les haya quedado claro. Nos estamos viendo ya en el próximo video. Bueno, un beso grande. Chao, chao.